La peor traición no viene de enemigos, sino de quien conoces su voz hasta dormida. Hola, soy Consuelo Vargas, tengo 76 años y vivo en San Luis Potosí. Hoy quiero abrir mi corazón y contarte algo que aún me cuesta repetir en voz alta. Una noche, fingiendo dormir en el sillón, escuché a mi nuera decir algo que me heló la sangre. No era un insulto, ni un grito, era algo peor, un plan para sacarme de mi propia casa, como si fuera una planta marchita que ya no servía. Durante años traté de ser una buena suegra, una abuela presente, una madre que no interfiere. Pero esa noche entendí que el amor no siempre basta, que hay personas que solo te toleran mientras les seas útil. Si estás viendo esto, te pido que dejes tu like, un comentario con tu opinión y te suscribas al canal. Tus palabras me dan fuerzas para seguir compartiendo estas memorias, porque sé que no soy la única. Lo que aquella noche escuché me hizo cuestionar todo lo que creí tener. Una familia, un lugar, un respeto. Acompáñame, porque esta historia no solo es mía. Podría ser la tuya, o la de tu madre, o la de esa vecina silenciosa que vive con los suyos. La mañana en que todo comenzó parecía como cualquier otra en San Luis Potosí. El cielo aún no se aclaraba del todo cuando mis párpados se abrieron, como si el cuerpo ya supiera que el día estaba por empezar. No importaba que no tuviera una alarma ni compromisos urgentes. A mis 76 años me despertaba antes que el sol, por costumbre, por hábito, o por esa inquietud silenciosa que sentía desde hacía meses y que no sabía bien cómo nombrar. Me levanté del sillón donde dormía algunas noches. No porque no tuviera una cama, la tenía en una habitación pequeña al fondo de la casa, sino porque a veces prefería quedarme dormida viendo televisión, sintiendo el murmullo de los programas nocturnos como una compañía que no juzga ni interrumpe. La casa estaba en silencio. Caminé descalza hasta la cocina, preparé café como lo hacía cada mañana y me quedé en la mesa, sola, observando el vapor subir desde la taza. Era uno de esos momentos simples que uno aprende a valorar cuando ya no hay demasiados otros que esperar. La casa de mi hijo Esteban siempre había sido acogedora, al menos al principio. Cuando me mudé aquí, hace 8 años, luego de la muerte de mi esposo Ignacio, sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad de pertenecer. Mi hijo me recibió con cariño, mi nuera Lucía con cortesía, y mi nieto Mateo, que en ese entonces apenas era un bebé, se convirtió en mi nueva razón para levantarme cada día. Durante mucho tiempo, esa rutina me sostuvo: bañar a Mateo, prepararle sus papillas, cuidarlo mientras Lucía trabajaba desde su recámara convertida en oficina. Yo hacía las compras, cocinaba, tendía las camas, incluso bordaba los manteles y los nombres en los uniformes del kinder cuando Mateo empezó a ir. Nadie me lo pedía, pero yo lo hacía con gusto, porque así soy yo. Porque siempre creí que el amor se demuestra en los detalles, en estar presente sin estorbar. Pero en los últimos meses algo cambió. Lucía ya no me pedía ayuda, y cuando yo me ofrecía, su respuesta era cada vez más seca. No se preocupe, suegra, yo puedo sola. Dejé de preparar la comida porque siempre ya habían comido. Dejé de doblar la ropa porque tenían lavadora y secadora. Dejé de contar cuentos porque Mateo ya prefería videos en la tablet que mis historias de cuando era niña en Aguascalientes. Al principio me dije que era normal. Los niños crecen, las dinámicas cambian. Lucía es joven, moderna, con ideas diferentes. Y Esteban, mi Esteban siempre fue callado, tranquilo, poco dado a conflictos. Pero en mi interior empezaba a crecer una sensación de incomodidad que no sabía cómo expresar sin parecer que me estaba victimizando. Había días en que sentía que estorbaba hasta con mi respiración. Intentaba mantenerme útil. Lavaba los baños cuando no había nadie. Salía a caminar sola para no invadir espacios. Me encerraba a bordar para no parecer entrometida. Pero esa casa que alguna vez sentí como mi refugio empezó a volverse un lugar donde cada paso debía calcularse. Y aún así me decía a mí misma: no seas exagerada, Consuelo. Estás vieja, sí, pero no inútil. Ellos te quieren, solo que tienen mucho en la cabeza.
Porque uno quiere creer. Porque uno, como madre, siempre da el beneficio de la duda. Porque es más fácil pensar que es uno quien está siendo sensible que aceptar que tal vez ya no te quieren ahí. Esa tarde, recuerdo, Mateo llegó de la escuela y no me saludó. Se fue directo a su recámara, como hacen ahora los niños, pegado al celular. Lucía bajó después, con su cabello recogido en un moño apurado y esa expresión de fastidio que ya le conocía tan bien. Me preguntó si había visto un recibo del banco, y cuando le dije que no, suspiró y se fue sin decir nada más. Esteban llegó tarde esa noche. Apenas cruzamos palabras. Cené sola. Frijoles recalentados y una tortilla fría. Y no por falta de comida, sino porque uno pierde el apetito cuando siente que su presencia incomoda. Esa noche decidí quedarme en el sillón. No sé si por tristeza, por costumbre o porque, de alguna forma, presentía que algo iba a pasar. Poco después de las 11, escuché la puerta de la recámara abrirse. Eran Lucía y Esteban, que venían bajando las escaleras hablando en voz baja. Me acomodé en el sillón, cerré los ojos y fingí estar dormida. No porque quisiera espiar, sino porque, a veces, cuando una guarda silencio, escucha verdades que no fueron hechas para oídos despiertos. Y fue entonces que escuché las palabras que marcarían mi alma. Lucía dijo algo como: «Tenemos que hacerlo ya, Esteban. No podemos seguir así. Tu mamá ya no está bien. Se le olvidan cosas. Me está estorbando. No quiero que Mateo la vea así». Esteban guardó silencio. Un silencio que me dolió más que cualquier grito. No la corrigió. No la defendió. Solo escuchó. Lucía continuó: «Hay una residencia muy buena. La mamá de mi compañera tiene a su abuelita ahí. Es limpia, cuidada. Podemos visitarla. Pero no puede seguir aquí». Yo no respiraba. Fingía dormir, sí, pero cada palabra se clavaba en mi pecho como un cuchillo afilado. Esteban solo murmuró: «No sé, tendría que pensarlo». Y luego, nada más. Se fueron de regreso a su cuarto. Yo no dormí esa noche. No lloré tampoco. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo cómo todo lo que había construido, mi familia, mi hogar, mi valor como madre, se derrumbaba sin hacer ruido. Y así empezó todo. Antes de que todo se volviera tan pesado, antes de que las miradas esquivas reemplazaran las sonrisas y los silencios incómodos invadieran las comidas familiares, mi vida en esta casa era distinta. No perfecta, claro, porque nada lo es, pero había una calidez, una especie de entendimiento implícito de que yo era parte de esta familia. No una visita, no una obligación, sino alguien que pertenecía. Cuando mi esposo Ignacio falleció, sentí que me arrancaban la mitad del alma. Estuvimos casados casi 5 décadas. Compartimos una vida sencilla. Trabajamos duro para criar a nuestro único hijo, Esteban. Ignacio fue un hombre serio, de pocas palabras, pero con un corazón firme. Tenía un taller de herrería en el barrio donde nos conocimos, y aunque nunca fuimos ricos, nunca nos faltó un techo ni un plato en la mesa. Yo trabajaba como costurera desde casa y juntos hicimos lo mejor que pudimos. Cuando se fue, de un infarto, sin aviso, sin despedida, me sentí como una hoja suelta que el viento arrastra sin rumbo. Pasé días enteros sin hablar con nadie, con el radio prendido solo para escuchar voces. Fue Esteban quien vino a buscarme, quien me dijo: «Mamá, ya no tienes por qué estar sola. Vente con nosotros. Mateo te necesita, y nosotros también». Lucía fue amable al principio. Me preparó una habitación, me ayudó a traer mis cosas, me mostró cómo funcionaban los electrodomésticos modernos que yo apenas entendía. Recuerdo que me sentí torpe, antigua, como si mi mundo ya no tuviera lugar en el suyo, pero ella me decía: «No se preocupe, Consuelo, usted está en su casa». Y yo lo creí. Quise creerlo. Al principio todo fue bonito. Me levantaba temprano, hacía el desayuno, cuidaba de Mateo mientras Lucía trabajaba desde su laptop. Ella me agradecía con palabras sencillas: «Qué bueno que está aquí, no sé qué haría sin usted». Esteban, aunque siempre tan reservado, parecía tranquilo sabiendo que su madre estaba cerca, que no estaba sola. Me sentía útil. Y eso, a mi edad,
es más importante que cualquier regalo. Los fines de semana hacíamos desayunos grandes. Lucía preparaba hot cakes, yo hacía huevos con chorizo y Mateo pedía de todo. Nos reíamos, jugábamos a las adivinanzas. Yo contaba historias de cuando Esteban era niño, cómo se caía de la bicicleta o cómo le temía a los gatos. Mateo me miraba con esos ojitos grandes, llenos de curiosidad, y me decía, ¿de verdad, abue? ¿Mi papá lloraba? Y todos reíamos. Hubo un día en particular que guardo como un pequeño tesoro, el cumpleaños número 6 de Mateo. Lucía organizó una fiesta en el jardín, con globos, piñata y pastel. Yo hice gelatina de mosaico, como las que preparaba en las fiestas de barrio cuando Esteban era niño. No era gran cosa, pero Mateo me abrazó y dijo que era la mejor gelatina del mundo. Esa noche, Lucía me abrazó también. Me dijo, «Gracias por todo, suegra. No sé qué haríamos sin usted». Y yo me fui a dormir con el corazón lleno. Durante mucho tiempo creí que habíamos encontrado una armonía. Yo respetaba sus espacios, no me metía en sus decisiones y ellos me dejaban participar. Incluso cuando tenía opiniones diferentes, como cuando querían que Mateo comiera solo comida orgánica y yo le daba arroz con plátano, trataba de adaptarme. A veces sentía que estaba caminando sobre cáscaras de huevo, sí, pero me decía que era normal, que todas las familias son así, que el amor se demuestra también con paciencia. Nunca pensé que esa paciencia se volvería una especie de sacrificio silencioso, que cada gesto mío sería interpretado como una invasión, que la cercanía se convertiría en carga. Pero en esos primeros años yo era feliz, o al menos eso creía. Me gustaba levantarme temprano, poner música de tríos mientras cocinaba, enseñar a Mateo a amarrarse las agujetas, leerle cuentos en las noches. A veces Lucía me pedía recetas. Me preguntaba cómo hacía yo para que el arroz no se pegara. Incluso llegó a confiarme algunas cosas personales, que extrañaba trabajar fuera de casa, que a veces se sentía sola, que su madre vivía lejos y casi no hablaban. Yo la escuchaba, le ofrecía un té, un consejo, una palabra de consuelo. En ese entonces, yo pensaba que estábamos construyendo algo juntas, que no era solo la mamá de su esposo, sino una especie de aliada, de figura maternal, y con Esteban, aunque no hablábamos mucho, había ternura. Me daba un beso en la frente antes de salir al trabajo. Me preguntaba si necesitaba algo, si ya había cobrado mi pensión, si quería que me llevara a la iglesia los domingos. Ese Esteban era el mismo niño que me acompañaba al mercado cuando era pequeño, que se escondía detrás de mi delantal cuando se peleaba con otros niños. Siempre fue reservado, sí, pero tenía un corazón noble. Por eso me costó tanto entender lo que vendría después. Recuerdo una tarde en especial. Era invierno, hacía frío, y Lucía se había enfermado. Yo le preparé un caldo de pollo con mucha verdura, como me enseñó mi madre. Esteban llegó con Mateo, y todos nos sentamos a la mesa. Lucía, con la voz débil, me dijo, «Gracias, suegra. Usted es como una segunda mamá para mí». Yo le tomé la mano. Le dije que la quería, y lo decía en serio. ¿Cómo se pasa de eso a planear que te internen como si fueras un mueble viejo? Esa es la pregunta que me hice una y otra vez cuando las cosas empezaron a enfriarse. Pero antes de todo eso, hubo cariño, hubo familia, hubo risas sinceras. Y tal vez por eso dolió tanto lo que escuché aquella noche. Porque yo había entregado lo mejor de mí, confiando en que ese amor era recíproco. Fingí dormir, pero por dentro estaba despierta como nunca. Acostada en ese sillón donde tantas veces me quedé dormida viendo novelas, escuché la conversación que dividió mi vida en dos. Y no fueron gritos ni insultos, fueron palabras suaves, casi cuidadosas, pero cada una de ellas fue un puñal directo al alma. Lucía dijo, «Ya no se puede así, Esteban. Tu mamá está en todo, se mete, se le olvidan cosas, repite lo mismo. Mateo ya no está cómodo, yo no estoy cómoda». Y luego, la frase que me dejó helada, «Tenemos que internarla». No es justo seguir cargando con esto. Internarme. Así,
como si fuera una caja vieja que estorba en medio de la sala, como si los años que había entregado, los cuidados, los cuentos, las comidas, las madrugadas de fiebre con mi nieto, no valieran nada. Esteban no la interrumpió. No dijo no. Solo se quedó en silencio. Y ese silencio fue más cruel que cualquier confirmación. Yo apreté los ojos. Traté de contener el temblor en mis manos. Sabía que si respiraba muy fuerte, si movía un músculo, me descubrirían. Y no estaba lista para eso. No esa noche. No sé cuánto tiempo estuve ahí, fingiendo dormir. Tal vez 20 minutos, tal vez 2 horas. Escuché cómo subían las escaleras, cómo se cerraba la puerta, y después, nada más que el sonido del refrigerador y el latido de mi corazón que parecía salirse del pecho. Esa noche no dormí. Cuando finalmente me levanté del sillón, el cielo ya estaba aclarando. Me fui a mi cuarto con pasos lentos, sintiendo como si de pronto todo me pesara el doble. El cuerpo, la piel, los huesos y sobre todo, el alma. Me acosté en mi cama, pero no cerré los ojos. Solo miraba el techo, preguntándome si realmente había escuchado lo que escuché. Si era posible que Lucía, esa mujer a quien abracé tantas veces, a quien consolé, a quien consideraba parte de mi familia, pudiera hablar de mí así. Y Esteban, mi Esteban. ¿Cómo era posible que no me defendiera? Durante todo el día siguiente, actué como si nada. Me lavé la cara, peiné el cabello, preparé avena como siempre. Saludé a Mateo con una sonrisa, aunque sentí que los labios se me partían por dentro. Cuando Lucía bajó, le ofrecí café. Ella lo aceptó sin mirarme mucho. Se sentó frente a su laptop y comenzó su jornada como cualquier otro día. Yo, por dentro, estaba en ruinas. Cada gesto de ella me parecía ahora una prueba. Cada silencio de Esteban una condena. Me hablaban, sí, pero con esa cortesía vacía que se tiene con un desconocido. Me decían gracias y con permiso, pero sin alma. Como si yo fuera una huésped incómoda a la que no se puede echar, todavía. Por primera vez en años empecé a cuestionarme todo. ¿Siempre pensaron así de mí y yo no lo noté? ¿O fue algo que fue creciendo con el tiempo hasta que se volvió insoportable? ¿Cuándo fue que dejé de ser Consuelo, la madre, la abuela, la compañera, y me convertí en el problema? Durante los días siguientes, cada pequeña situación se volvió un eco de esa conversación. Si me olvidaba de sacar algo del refri, Lucía decía, ya no recuerda las cosas. Si preguntaba 2 veces por el horario de Mateo, ella murmuraba, ¿ves lo que te digo? Si quería ayudar a cocinar, me decían que no hacía falta. Y Esteban simplemente no decía nada, ni una palabra de consuelo, ni una mirada de complicidad. Solo se limitaba a mirar su teléfono, a leer el periódico, a desaparecer en la rutina. Una tarde, mientras lavaba los trastes, se me cayeron 2 vasos, se rompieron en el suelo y Mateo, que estaba jugando en la sala, corrió a ver qué pasaba. Lucía llegó enseguida, y al ver los vidrios, exclamó sin pensarlo. Por eso digo que esto ya no puede seguir así. Fue la primera vez que me miró con verdadero fastidio, sin máscara, sin filtro. Y ahí entendí. Ya no me querían ahí. No me lo decían, pero me lo gritaban con cada gesto, con cada omisión. Y yo no sabía qué hacer con todo eso. Pasaba las noches sentada en el borde de la cama, pensando si debía hablar, enfrentar, preguntarles de frente. Pero el miedo me paralizaba. Miedo de escuchar que sí, que efectivamente pensaban internarme. Miedo de que me confirmaran que ya no era bienvenida. Había algo profundamente humillante en todo aquello. Yo, que había cambiado pañales, limpiado vómito, sostenido fiebre con trapos húmedos. Yo, que había enterrado a un marido y seguido adelante con dignidad. Iba a terminar mis días en un lugar extraño, rodeada de desconocidos, esperando visitas que tal vez nunca llegarían. La sola idea me revolvía el estómago. Pero más allá del miedo, lo que más dolía era el amor traicionado. Porque uno puede aguantar muchas cosas, enfermedades, pobreza, soledad, pero no la decepción de los que uno más quiere. Esa,
No hay medicina que la cure. Lucía me saludaba como siempre. Mateo me seguía abrazando, aunque cada vez menos. Esteban, en su silencio, me parecía cada día más lejano. Y yo fingía, sonreía, asentía. Pero por dentro estaba viviendo un duelo por la familia que creía tener, por el respeto que creía merecer, por el amor que creía haber sembrado. Esa fue mi primera gran decepción, no por lo que dijeron, sino por lo que no dijeron después, por no haber venido a mí, por no haberme mirado a los ojos, por haberme convertido en un tema a resolver, en un estorbo a mover. Y así, mi corazón se empezó a cerrar, como una flor al caer la noche. Pero lo peor aún estaba por venir. Durante muchos días viví en una especie de niebla emocional. Sabía lo que había escuchado. Recordaba palabra por palabra esa conversación en la sala. Pero una parte de mí se aferraba con fuerza a la posibilidad de que todo hubiera sido un malentendido. Me repetía como si fuera un mantra. Quizá estaban hablando de otra cosa. Quizá Lucía exageró. Tal vez Esteban no quiso decir nada para no discutir. Negaba lo que sabía en lo más profundo de mi ser. Porque aceptar que mi hijo y su esposa planeaban internarme, era aceptar que había perdido mi lugar en su vida. Y eso me rompía de una forma que no sabía cómo explicar. Cada día era una prueba constante entre lo que mi corazón sentía y lo que mi mente se empeñaba en negar. Una mañana, mientras doblaba la ropa de Mateo, como lo hacía desde que era bebé, me detuve en seco con una de sus camisetas en las manos. Era una de esas con dibujos de dinosaurios, todavía con olor a detergente. Y me pregunté, ¿cuántas veces más haré esto? ¿Qué va a pasar con todo esto cuando ya no esté aquí? Y de nuevo venía el torbellino de pensamientos. No te van a internar, Consuelo. Estás exagerando. Lucía solo estaba cansada, frustrada. Esteban nunca permitiría algo así. Pero luego recordaba ese silencio suyo. Esa falta de defensa. Esa ausencia de cualquier gesto que me asegurara que yo estaba a salvo en mi propia casa. Intenté seguir con mi rutina como si nada. Preparé café por las mañanas. Ayudé a Mateo con la tarea, limpié la cocina, lavé los baños. Pero cada vez que cruzaba una palabra con Lucía, sentía que sus ojos evitaban los míos. Y cuando Esteban llegaba del trabajo, todo se sentía frío, mecánico. Me saludaba con un beso en la frente, sí, pero era más por costumbre que por cariño. Como si fuera parte del mobiliario de la casa, no su madre. Aún así, seguía encontrando excusas. Quizá están estresados por el dinero. Tal vez se pelearon esa noche y estaban descargando su frustración. No puedo juzgarlos por una conversación que ni siquiera estaba dirigida a mí. Pero había momentos en los que esa negación se quebraba, aunque fuera por unos segundos. Un día, Mateo se me acercó mientras yo estaba sentada tejiendo. Se sentó en mi regazo, como hacía antes, y me dijo con voz inocente: «Abue, ¿tú vas a vivir con otros abuelitos?» Sentí un nudo en el estómago. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque mami dijo que ibas a ir a una casa grande, con gente como tú, y que ahí ibas a estar mejor. ¿Es cierto?» No supe qué responder. Le acaricié el cabello y le dije: «No lo sé, corazón. A veces los adultos dicen cosas sin pensarlo». Él sonrió y se fue corriendo a jugar. Pero yo me quedé paralizada. Ese comentario, tan casual y directo, fue como una bofetada de realidad. No lo había soñado, no lo había imaginado, lo estaban planeando. Y aún así, no hice nada. Esa fue mi lucha más grande, la de mi dignidad contra mi miedo, la de mi intuición contra mi deseo de pertenecer. Sabía que algo estaba mal, pero también sabía que, si confrontaba a Lucía o a Esteban, si decía lo que había escuchado, ya no habría vuelta atrás. Y yo no estaba lista para perderlos. Empecé a escribir en un cuadernito escondido en mi cajón. Era mi forma de desahogarme sin romperme. Anotaba mis días, lo que escuchaba, lo que sentía. Y una noche, mientras escribía, me hice una pregunta que me dolió más que todo lo demás.
¿Y si es cierto que estoy estorbando? ¿Y si de verdad ya no sirvo? ¿Y si ya es hora de irme? Esa pregunta me carcomía, porque aunque en el fondo sabía que aún podía dar amor, aún podía enseñar, aún podía reír y llorar, sentía que en esta casa ya no había espacio para mí, que el cariño que antes me tenían se había transformado en tolerancia. Y entonces venía la otra voz, la de la madre, la de la mujer que crió sola a un hijo, que cuidó a un marido enfermo, que trabajó con las manos toda la vida. Esa voz me decía: no, Consuelo, tú no estorbas, ellos han cambiado, no eres tú, no estás loca. Esa batalla interna me desgastaba. Algunas noches lloraba en silencio, mordiendo la almohada para no hacer ruido. Otras veces me convencía de que todo iba a mejorar, de que solo necesitábamos tiempo, de que si yo me esforzaba más, ellos volverían a verme como antes. Me volví más silenciosa, más cuidadosa. Dejé de ofrecer ayuda, dejé de opinar. Empecé a retirarme sin que me lo pidieran, como si presintiera que mi presencia era una incomodidad. Y mientras tanto, la idea de que me internaran seguía dando vueltas en mi cabeza como un cuervo que no se aleja. La lucha interna se volvió parte de mí. Por un lado, quería quedarme, quería luchar, quería seguir siendo parte de su vida. Por el otro, sabía que quedarme sin dignidad sería morir en vida. En una de esas noches me miré al espejo. Observé mi rostro arrugado, mis ojos cansados, mi cabello ya completamente blanco. Y dije en voz baja: Consuelo, tienes que decidir, antes de que decidan por ti. Hay dolores que no hacen ruido, pero que se sienten en cada rincón del cuerpo. Desde aquella noche en que escuché lo que no debía, empecé a notar cómo algo dentro de mí se apagaba lentamente, como si un interruptor invisible hubiera bajado la intensidad de mi luz. No lo mostré de inmediato, porque los años me enseñaron a guardar silencio, a aguantar. Pero por dentro me estaba rompiendo. Lo primero que noté fue el apetito. Dejé de sentir hambre. Preparaba el desayuno para todos, ponía los platos, servía el café, pero cuando me sentaba frente a mi propio plato, la comida sabía a nada. Me forzaba a comer un poco para no preocupar a Mateo, que siempre me miraba con esos ojos atentos de niño que intuye más de lo que entiende. Pero apenas daba un par de bocados. Me levantaba de la mesa con una excusa cualquiera y me encerraba en mi cuarto. Después vino el sueño, o mejor dicho, la falta de él. Pasaba horas acostada, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los ruidos de la casa, el refrigerador que hacía un zumbido, el perro del vecino que ladraba, los pasos de Esteban cuando iba al baño. Y en mi cabeza, las palabras de Lucía repetidas como un disco rayado: ya no está bien, hay que internarla. Me volví más torpe. Se me caían las llaves, olvidaba dónde dejaba las gafas, confundía los días. Y cada vez que eso pasaba, Lucía hacía un gesto. Ese gesto, como de quien confirma algo que ya sospechaba. No decía nada. No hacía falta. Sus ojos hablaban por ella. Esteban no parecía notar nada. O tal vez sí, pero no sabía cómo acercarse. Se limitaba a preguntarme, de vez en cuando, si necesitaba algo. Yo le decía que no, que todo estaba bien, porque ¿para qué decirle la verdad si ya la había escuchado aquella noche? Y no dijo nada. Mateo era lo único que me mantenía anclada a la vida. Venía a mi cuarto con sus dibujos, con preguntas sobre la tarea, con cuentos que inventaba. Me abrazaba, me decía: te quiero, abue, y yo me aferraba a esos momentos como quien se agarra a una tabla en medio del mar. Pero incluso con él, algo empezó a cambiar. Un día me dijo: mamá ya no quiere que te canses. Dice que no debes jugar tanto conmigo. Le sonreí, pero sentí una punzada en el pecho. No era solo la comida o el sueño. Era el peso de no ser bienvenida. La casa ya no me pertenecía. Mis pasos por ella eran silenciosos, casi clandestinos. Dejé de ver la televisión en la sala. Dejé de sentarme en la terraza. Pasaba la mayor parte del día en mi habitación, con la cortina entreabierta y la radio bajita.
para no molestar, para no estorbar. Me sentía una sombra, no solo invisible, sino innecesaria. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de los muebles del comedor, escuché a Lucía hablar por teléfono. Estaba en la cocina, pensaba que yo no la oía. Dijo algo como: «Ya hablé con la residencia, tienen lugar, solo falta que Esteban se decida». Me temblaron las piernas. Me sostuve del respaldo de una silla y respiré hondo. No era una idea pasajera, no era una exageración mía, era real. Y estaba más cerca de lo que imaginaba. Ese día, cuando Esteban llegó del trabajo, lo miré con ojos distintos. Buscaba en su rostro alguna señal de arrepentimiento, alguna grieta en su expresión que me diera esperanza. Pero no la encontré. Me besó la frente como siempre, me preguntó cómo estaba y siguió su camino. Sentí que una barrera invisible nos separaba, como si habláramos idiomas diferentes, como si la madre que lo había criado ya no tuviera palabras para alcanzarlo. Esa noche lloré. No lágrimas escandalosas, no sollozos. Fue un llanto seco, mudo, que salía desde lo más hondo de mi pecho. Un llanto que no pedía consuelo, porque sabía que no lo iba a encontrar. Pensé en mi esposo, Ignacio, en cómo me habría defendido, en cómo habría golpeado la mesa exigiendo respeto. Pero ya no estaba. Y yo estaba sola, sola con mis recuerdos, con mis dolores, con mis preguntas. Sola. Comencé a escribirle cartas a Mateo. No se las daba, claro. Las guardaba en un cuaderno viejo, donde le contaba quién era su abuela, cómo había sido su infancia, lo que más me gustaba de él. Era mi forma de dejarle un pedazo de mí, por si algún día ya no estaba. También empecé a hablar con Dios, no en rezos largos ni en padrenuestros memorizados, en susurros, en preguntas, en súplicas. Dime qué hacer, Señor. ¿Debo quedarme aquí esperando a que me lleven? ¿Debo irme antes de que me echen? La casa se volvió cada vez más silenciosa para mí. No porque no hubiera ruido, sino porque ya no me hablaban como antes. Las conversaciones eran prácticas, mínimas. ¿Ya comió, suegra? ¿Mateo dejó la mochila contigo? ¿Puede cuidar las tortillas? Nada más, nada que tocara el alma. Y así, poco a poco, me fui apagando. No porque quisiera, sino porque sentí que era lo que esperaban de mí. Hasta que un día, mientras regaba las plantas del patio, sentí algo diferente. Una chispa, una voz interior que me dijo: «No te quedes así, no te dejes ir». Y por primera vez en semanas, me permití pensar en tomar una decisión por mí misma, pero eso vendría después. La vida tiene formas curiosas de mostrarnos el camino. A veces lo hace con señales claras, otras con pequeños empujones. En mi caso, fue una frase, dicha con inocencia, lo que encendió una chispa que yo creía apagada. Estaba sentada en el patio, regando las plantas como cada mañana. Esa tarea me ayudaba a mantenerme en pie, a no perder el ritmo de los días. Me gustaba ver cómo, a pesar de todo, la bugambilia seguía floreciendo. A pesar del olvido, del polvo, de la falta de cariño, las flores se abrían. Como si me dijeran: «Mira, Consuelo, aún se puede». Mateo se me acercó corriendo. Traía en las manos un dibujo de colores chillones, con palitos que representaban a su familia, él, sus papás y yo. Me señaló con orgullo. «Esta eres tú, abue, y aquí estás en una casa nueva, con otras abuelitas. Dice mamá que ahí vas a estar feliz porque vas a tener amigas». Lo miré con el corazón apretado. Sonreí para no preocuparlo, pero por dentro sentí un escalofrío. No porque lo dijera con malicia. Mateo era solo un niño repitiendo lo que escuchaba, sino porque me lo confirmó sin saberlo. Ya lo daban por hecho. Ya habían tomado la decisión por mí. Esa misma tarde, me encerré en mi cuarto. Cerré la puerta con seguro y abrí mi cajita de recuerdos. Allí guardaba fotos, cartas, rosarios, los lentes de mi esposo Ignacio y una libreta donde anotaba pensamientos sueltos. También tenía una lista con teléfonos antiguos, de amistades que hacía años no veía. Y entonces me vino una imagen a la cabeza.
Josefina. Josefina había sido mi vecina en el barrio donde viví con Ignacio. Una mujer alegre, viuda como yo, con la que compartí muchas tardes de café y anécdotas. La última vez que hablamos, me dijo que si algún día necesitaba algo, su casa estaba abierta. Busqué su número. Las manos me temblaban al marcar. No sabía si seguía viva, si seguía en la misma casa, si me recordaría siquiera. Pero al tercer tono respondió: «¿Bueno?» «Josefina, soy Consuelo». «Consuelo Vargas, del barrio, ¿te acuerdas de mí?» Hubo un silencio breve, y luego una exclamación. «¡Consuelo! Claro que sí. ¿Cómo no voy a acordarme? ¿Dónde te has metido, mujer?» Y así, como si el tiempo no hubiera pasado, hablamos por más de una hora. Le conté, con rodeos, lo que estaba viviendo. No quise entrar en muchos detalles, pero bastó con decirle que no me sentía bien, que ya no era feliz, que necesitaba un respiro. Y ella, sin dudar, me dijo: «Vente para acá, tengo un cuarto libre. No es gran cosa, pero aquí no te va a faltar respeto ni cariño. Vente cuando quieras, Consuelo. Aquí eres bienvenida». Colgué con lágrimas en los ojos, lágrimas distintas, no de tristeza, sino de algo parecido a la esperanza. Esa noche dormí mejor. Por primera vez en semanas, cerré los ojos sin miedo, sin esa ansiedad que me apretaba el pecho. Soñé con mi juventud, con mis padres, con Ignacio, y al despertar supe lo que tenía que hacer. No podía esperar a que me llevaran como si fuera un paquete. No podía quedarme sentada viendo cómo decidían mi destino sin consultarme. No era una planta vieja que se trasplanta cuando estorba. Era una mujer, una madre, una abuela, y merecía decidir por mí misma. Durante los días siguientes, empecé a preparar mi salida en silencio. Lavé mi ropa, ordené mis cosas, escondí los documentos importantes. Escribí 2 cartas, una para Esteban, otra para Mateo. La de Esteban era más larga. Le contaba cómo me había sentido, cómo me dolía su silencio, cómo nunca esperé terminar así con él. Le decía que no lo culpaba, pero que su falta de palabras fue una herida más grande que cualquier otra. La de Mateo era distinta, era tierna, simple. Le hablaba de lo mucho que lo amaba, de lo orgullosa que estaba de ser su abuela. Le decía que no estaba enojada, que siempre pensara en mí con cariño, y que, si algún día quería buscarme, ahí estaría. Guardé ambas cartas en sobres, con sus nombres escritos a mano. Esperé a un sábado por la mañana. Lucía había salido con Mateo a una fiesta infantil. Esteban dormía aún. Tomé mi maleta, mis recuerdos, y salí por la puerta sin hacer ruido. Subí a un taxi y me fui. No miré atrás. Cuando llegué a casa de Josefina, me recibió con los brazos abiertos. Me preparó café, me mostró el cuarto. Era modesto, con una cama individual, una repisa, una ventana con cortinas viejas. Pero era mío. Y en ese momento se sintió como un palacio. Esa noche, mientras me acostaba en mi nueva cama, sentí algo que no sentía desde hacía mucho. Paz. No había voces juzgándome. No había susurros planeando mi salida. No había miradas que me atravesaran como cuchillos. Había silencio. Un silencio limpio, que no dolía. Un silencio que me abrazaba. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva otra vez. Nunca imaginé que una decisión tan silenciosa, tomada con tanto cuidado y casi sin testigos, pudiera provocar un terremoto tan grande. Pero así fue. Mi partida no pasó desapercibida, porque cuando una madre desaparece, aunque la hubieran querido invisible, su ausencia pesa más que su presencia. El domingo por la mañana, Esteban encontró las cartas. Josefina y yo estábamos desayunando en su pequeña cocina, pan dulce, café de olla y un poquito de queso fresco, cuando mi celular comenzó a sonar. Era un número que no conocía, pero algo me dijo que contestara. «¿Mamá?», dijo la voz al otro lado. Era Esteban. Su voz sonaba rota. «Mamá, por favor, ¿dónde estás?».
Yo guardé silencio por unos segundos. Quería mantenerme firme, pero al escucharlo tan alterado, algo dentro de mí se estremeció. Estoy bien, le dije con tono sereno. Estoy en un lugar donde me siento segura. Mamá, por favor, ¿por qué te fuiste así? Mateo está llorando. No entendemos. No lo entiendes, lo interrumpí suavemente. Porque no quisiste escuchar. Porque yo escuché lo que ustedes hablaron. Porque supe que ya no me querían ahí. Y decidí irme antes de que me sacaran. Esteban guardó silencio. Un silencio que ya conocía demasiado bien. No, no era así, mamá, balbuceó. Lucía solo estaba molesta. Estaba cansada. Yo no lo iba a permitir. Pero tampoco lo detuviste, le respondí, con un nudo en la garganta. Te quedaste callado, y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Me pidió verme, me rogó que regresara, que al menos le permitiera hablar conmigo en persona. Acepté, con la condición de que viniera solo. No quería ver a Lucía. No todavía. Llegó esa misma tarde. Josefina lo recibió en la puerta y lo dejó pasar. Yo lo esperaba en la sala, sentada en un sillón antiguo con cojines floreados. Cuando lo vi entrar, noté que había llorado. Sus ojos estaban rojos, su rostro cansado. Era el mismo niño que una vez se cayó de la bicicleta y corrió a mis brazos con las rodillas raspadas. Pero ahora era un hombre con el alma herida. Se arrodilló frente a mí. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Yo le puse una mano en el hombro, pero no dije nada. No sabía qué decirle a Lucía. No quise pelear. No pensé que tú. Su voz se quebró. No pensé que te sintieras así. Porque no pensaste en mí, Esteban. Le dije con firmeza, pero sin rabia. Pensaste en lo que era cómodo, en lo que te evitaba problemas, pero te olvidaste de verme, de sentirme. Me miró con lágrimas en los ojos. Me pidió otra oportunidad. Me prometió que hablaría con Lucía, que todo cambiaría. Ya no se trata de cambiar las cosas, le dije con dolor. Se trata de que me dejaron de querer como antes. Y eso no se puede obligar. Hablamos por horas. Le conté cómo me había sentido, cómo el aislamiento me fue consumiendo, cómo cada gesto de su esposa era una herida más. Le conté del comentario de Mateo, de las miradas, de los susurros. Esteban me escuchó en silencio, y por primera vez sentí que realmente me estaba oyendo. No solo oyendo palabras, sino sintiendo el peso de ellas. Me pidió que regresara. Le dije que no. No quiero volver a una casa donde tengo que andar en puntillas, donde cada error se convierte en excusa para apartarme. Pero Mateo te necesita, insistió. Y yo también lo amo, respondí. Pero necesito estar en un lugar donde se me respete, donde no me sienta como una carga. Acordamos que Mateo podría visitarme los fines de semana, que él también vendría, si yo lo permitía. Le dije que sí, que podíamos empezar de nuevo, pero desde otra dinámica, desde otro lugar, porque yo ya no iba a ser la abuela que cocina callada mientras los demás planean dónde meterla. Antes de irse, Esteban me abrazó. Lloramos los dos. Fue un abrazo largo, sincero, lleno de culpa, de amor, de arrepentimiento. Ese abrazo fue la primera caricia real que recibía en meses. Cuando se fue, Josefina me miró con orgullo. Hiciste lo correcto, Consuelo, me dijo. Una mujer vale por lo que es, no por cuánto la aguantan. Esa noche, escribí una nueva entrada en mi cuaderno. No era una carta, era una afirmación. Hoy hablé por mí, hoy me miraron de nuevo, hoy di el primer paso hacia la paz. Y aunque el dolor no se había ido por completo, por primera vez no me sentía víctima. Me sentía dueña de mi vida. Una semana después de la visita de Esteban, recibí una llamada que no esperaba. Era Lucía. Su nombre en la pantalla del celular me provocó un vuelco en el estómago. Dudé en contestar. Mi dedo tembló sobre el botón verde y estuve a punto de dejarla sonar hasta que se cortara. Pero una parte de mí, tal vez la más madura, la que aún buscaba cerrar el ciclo con dignidad, decidió responder.
Bueno, Consuelo, soy yo, Lucía. Su voz era suave, casi insegura. No la reconocí de inmediato. No era la Lucía de tono seco, ni la de miradas esquivas. Era otra mujer, una que parecía acarrear culpa y miedo al mismo tiempo. Esteban me contó que hablaste con él, continuó. Me dio tu carta. Y, bueno, no sé si tienes ganas de hablar conmigo. Solo quería decirte que lo siento. Guardé silencio. Podía escuchar el latido de mi propio corazón en los oídos. No supe manejar la situación, prosiguió ella. Me sentí rebasada. Cuidar la casa, trabajar, criar a Mateo, todo me sobrepasó. Y tú estabas ahí, siempre tan presente, tan perfecta en todo, que no supe cómo pedir ayuda sin sentir que te culpaba. Me equivoqué. Mucho. Jamás esperé oír eso de su boca. Yo pensaba que su desprecio era absoluto, que su decisión de sacarme era fría, calculada, sin espacio para el remordimiento. Pero escucharla así, con la voz entrecortada, me desarmó un poco. Lucía, dije con cuidado, no necesito que te castigues. Solo quería que me miraras como un ser humano, como alguien que ama, que siente, que también se cansa. Y no lo hice, reconoció ella con honestidad. Te convertí en una molestia, como si fueras un mueble más. Y eso no me deja dormir. Se hizo un silencio largo. Por un momento, sentí que ambas estábamos llorando, aunque no se escucharan lágrimas. Consuelo, no te pido que regreses. Sé que eso no es justo, pero me gustaría que habláramos, que me dieras una oportunidad para reparar, aunque sea un poco. Y así fue como ocurrió algo que jamás imaginé. Lucía vino a visitarme. Llegó un miércoles, sola, con un pastel de zanahoria en las manos y los ojos hinchados. Josefina la recibió con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que solo las amigas de toda la vida saben manejar. «Pase», dijo sin más. Nos sentamos en la sala. Ella colocó el pastel sobre la mesa y me miró, con los ojos fijos en los míos. No bajó la vista. No escondió el dolor. «Quiero contarte algo que nunca le dije a nadie», dijo bajando la voz. «Mi mamá me dejó cuando tenía 10 años. Dijo que no podía con nosotros. Mi papá se volvió amargado. Crecí creyendo que las mujeres mayores solo estaban ahí para abandonar o ser abandonadas. Sus palabras me atravesaron como un rayo lento. Y cuando llegaste tú», continuó, «tan cariñosa, tan fuerte, me sentí insegura, como si te amar fuera traicionar a la mujer que me dejó. No lo entendía en ese momento. Solo reaccioné mal. Yo la escuchaba sin interrumpir, como lo hice tantas veces antes, cuando me hablaba de sus frustraciones con el trabajo, de sus miedos como madre. Pero esta vez algo en ella era distinto, más humano, más roto. «No te pido que me perdones», dijo. «Solo quiero que sepas que me arrepiento y que Mateo te necesita, que yo también te necesito». Tomé aire. Mis manos estaban frías, pero mi voz salió firme. «Yo no me fui por odio, Lucía. Me fui por respeto, porque si no me respetaba yo, nadie lo iba a hacer por mí». Ella asintió, y entonces pasó algo que no esperaba. Se arrodilló frente a mí, como lo hizo Esteban, y me tomó las manos. «Gracias por no haberte rendido con nosotros. Gracias por seguir viva, por seguir enseñándonos». En ese momento, algo dentro de mí se aflojó. No era perdón inmediato, no era olvido, pero sí fue una revelación, que muchas veces herimos porque estamos heridos, que no siempre somos capaces de amar bien, aunque queramos. Esa noche, después de que se fue, me senté a escribir otra vez, pero esta vez no una carta. Escribí lo que había aprendido. A veces, alejarse es el único camino para ser escuchada. A veces, el amor necesita distancia para entender su valor. Y a veces, incluso quienes más nos hieren, también están buscando cómo sanar. Desde entonces, las visitas se hicieron frecuentes. Mateo venía los sábados, con dibujos nuevos y muchas preguntas. Esteban pasaba los domingos por la tarde, con fruta y pan. Lucía
Venía los miércoles, a veces con comida, otras veces solo para tomar un café. Y lo más sorprendente es que me pedía consejos. Sí, consejos de cocina, de crianza, de cómo sobrellevar los días difíciles. Poco a poco, sin presión, sin exigencias, empezamos a reconstruir algo. No igual a lo de antes, tal vez más real. Yo ya no era la abuela invisible, tampoco la suegra estorbo. Era una mujer que había encontrado su voz y que, contra todo pronóstico, seguía enseñando con su presencia. Nunca imaginé que a los 76 años todavía tendría tanto por aprender. Pensé que ya había atravesado los mayores dolores que la vida podía ofrecerme. Perder a mis padres, enterrar al hombre con el que compartí casi medio siglo, criar a un hijo sola, ver partir a los amigos de toda la vida. Pero nada me preparó para el vacío de sentirme rechazada dentro de mi propio hogar. Lo que viví con Esteban y Lucía me enseñó una lección profunda, aunque dolorosa. El amor no basta. El amor sin respeto se vuelve una carga. El amor sin escucha se convierte en muro. El amor que no se demuestra se convierte en duda. Durante semanas me pregunté dónde había fallado. ¿Fui demasiado madre? ¿Demasiado abuela? ¿Estuve demasiado presente? ¿Invadí, sin querer, un espacio que ya no era mío? Pero con el tiempo comprendí que esas preguntas no me llevaban a la verdad, sino a la culpa. Y la verdad es que me anulé para agradar. Silencié mis molestias para no incomodar. Acepté menos de lo que merecía porque creí que, a mi edad, no podía exigir más. Como mujeres, y más aún como madres, nos enseñan a ser discretas, resistentes, pacientes. Y sí, la paciencia es una virtud, pero también tiene un límite, porque el silencio sostenido por miedo se convierte en prisión. Y yo estuve presa en un papel que ya no me correspondía. Aquella conversación escuchada en la penumbra no fue una traición, fue un despertar. Doloroso, sí, pero necesario. Porque por primera vez en mucho tiempo entendí que si no alzaba la voz por mí, nadie lo haría. Aprendí que no necesito esperar a que me echen para irme, que puedo tomar mis propias decisiones, incluso si duelen, que mi dignidad vale más que cualquier apariencia de familia feliz, y que a veces alejarse es el único modo de ser vista. Cuando salí de esa casa, llevé más que una maleta. Me llevé conmigo el recuerdo de todo lo que entregué, mi tiempo, mis cuidados, mis historias, mi amor, y dejé atrás la necesidad de ser aceptada a cualquier precio. Fue entonces, en el silencio de mi nuevo cuarto, en las charlas con Josefina, en las visitas serenas de Mateo, que comencé a encontrarme otra vez, a reencontrar a Consuelo, no a la madre, ni a la suegra, ni a la abuelita siempre disponible, sino a la mujer, la que aún sueña, la que aún ama, la que aún quiere vivir con alegría. Descubrí el poder de decir no. No acepto ser ignorada. No acepto ser tratada como un estorbo. No acepto un amor que me achique. Y también aprendí a perdonar. Pero no con ese perdón que se traga el dolor y finge que no pasó nada. No. Hablo del perdón verdadero, el que llega después del enfrentamiento, el que se construye con gestos, con escucha, con voluntad de cambiar. Lucía me pidió perdón, no con flores ni discursos, sino con humildad. Y eso, para mí, fue un nuevo comienzo. Porque no dijo, perdóname, esperando que todo volviera a ser como antes. Dijo, me equivoqué, con los ojos llenos de vergüenza. Y esa es la base del verdadero arrepentimiento. Esteban, por su parte, volvió a ser mi hijo, no porque borramos lo ocurrido, sino porque comenzamos a hablarnos de verdad. Por primera vez en años, me preguntó cómo me sentía. No qué necesitaba, no si ya había cobrado la pensión, sino cómo me sentía. Y esa pregunta sencilla me hizo llorar. Mateo. Mi Mateo sigue siendo mi luz, pero ahora sabe que su abue tiene su propia casa, sus tiempos, sus límites, y me respeta por eso. Sabe que puede contar conmigo, pero también que yo cuento conmigo misma.
Aprendí que muchas veces no somos odiadas, sino mal comprendidas. Lucía no me odiaba, me temía, temía mi figura, temía repetir historias, temía que yo le quitara un lugar que apenas estaba construyendo. Pero con el tiempo, entendió que yo no quería suplantarla, solo quería existir con dignidad. Y eso es lo que más deseo ahora, dignidad. Ya no necesito homenajes, ni flores en el Día de las Madres, ni palabras bonitas. Quiero respeto, quiero que me escuchen. Quiero poder decir no tengo ganas sin sentir culpa. Quiero que vean que aún puedo enseñar y también aprender, porque la vejez no es el final, es otro comienzo, un espacio de sabiduría, sí, pero también de firmeza. Y si algo quiero dejar como enseñanza en esta historia, es esto. Nadie, a ninguna edad, debe permitir que lo apaguen. La vida aún vibra dentro de mí, y cada mañana que despierto y siento el sol en la cara, el aroma del café, la risa de Mateo, me recuerdo, estoy viva y merezco vivir con plenitud. Hoy, mientras me siento frente a esta ventana y veo cómo el sol comienza a ocultarse detrás de los tejados de San Luis Potosí, puedo decir con serenidad que esta etapa de mi vida me cambió para siempre. Me costó muchas lágrimas, muchos silencios tragados, muchas noches sin dormir, pero finalmente entendí algo que ojalá todas las mujeres de mi edad comprendan a tiempo. No estamos vivas solo para cuidar. También merecemos ser cuidadas. No estamos aquí solo para servir. También merecemos ser vistas y, sobre todo, no estamos condenadas al olvido. Aún tenemos voz, aún tenemos fuerza. Decidir irme de la casa de mi hijo no fue un acto de rebeldía, fue un acto de amor propio, porque quedarse en un lugar donde una ya no es bienvenida es otra forma de desaparecer. Y yo no quería desaparecer en vida. Hoy vivo en un espacio sencillo, pero lleno de respeto. Josefina, con su humor sarcástico y su corazón generoso, se ha convertido en mi nueva familia del alma. Esteban me visita cada semana con una actitud distinta. Nos sentamos a conversar sin prisas, sin máscaras. Me escucha, me pregunta, me mira a los ojos, y eso vale más que cualquier regalo. Lucía. Bueno, con Lucía estamos en camino. No todo se ha curado, pero hay voluntad. Me ha invitado varias veces a comer, a celebrar cumpleaños, a participar poco a poco. Y lo he hecho, sin olvidar lo que pasó, pero sin aferrarme al rencor, porque aprendí que perdonar no es olvidar, es elegir no cargar más con el peso de lo que nos rompió. Y Mateo, mi pequeño Mateo, él sigue siendo mi motor. Viene los sábados, se queda a dormir a veces, me ayuda con la tablet, me enseña canciones nuevas. Ya no solo me ve como la abuela que cocina o que lo cuida. Me ve como una persona con su propia vida, sus historias, sus decisiones. Y ese cambio me llena de orgullo. No sé cuánto tiempo más me quede en este mundo. No tengo miedo de partir, pero sí tengo un deseo, que cuando yo ya no esté, me recuerden como alguien que supo decir basta, como una mujer que no aceptó ser invisible, que eligió con coraje, incluso cuando todo le temblaba por dentro. Hoy miro al pasado sin rabia. Lo veo como una lección, como un espejo, porque sé que muchas abuelas como yo están viviendo en silencio, sintiéndose estorbo, creyendo que ya no tienen derecho a decidir. Y quiero decirles algo, desde lo más profundo de mi alma. No te calles más, no te achiques, no dejes que tu amor propio se diluya entre platos lavados y camas tendidas. Tu voz importa, tu presencia importa, y mereces vivir con dignidad hasta el último de tus días. A todas las hijas, nueras, nietos que me están escuchando, miren a sus mayores, no solo con lástima o con rapidez, mírenlos de verdad, escúchenlos, pregúntenles qué sienten, qué sueñan, qué temen. Y sobre todo, no los conviertan en un trámite, porque el día que ya no estemos, no será el ruido de nuestras palabras lo que recordarán, será la ausencia de todo lo que alguna vez dimos en silencio. Y a ti,
que llegaste hasta el final de esta historia. Gracias. Gracias por escucharme. Gracias por hacerme sentir que no estoy sola. Si alguna vez te sentiste como yo, déjame tu comentario. Cuéntame. A veces, compartir lo que duele es el primer paso para sanar. Y recuerda esto, nunca es tarde para elegirte, nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para decir, aquí estoy y valgo. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima historia.